Bien, buenas tardes, jóvenes. El día de ayer revisamos lo que es sistemática y taxonomía y nos apoyamos en el video para entender esta parte de la taxonomía del linneo. Y aquí vamos a estar revisando las escuelas de pensamiento sistemático. Existen tres. La primera, ¿la puedes leer, por favor, Catherine? Sistemática filogenética. El objetivo de esta escuela es la de erradicar la subjetividad en la clasificación. Para lograr esto, utiliza la secuencia evolutiva, basado en patrones de ramificación del árbol filogenético en grupos de organismos y así tratar de encontrar un ancestro común entre estos. Cuando se logra hallar el ancestro común, esta especie junto con sus descendientes se incluyen en un solo taxón. Muy bien, muchas gracias. Aquí entender esto, que va en relación a la genética y se incluye en uno solo, que es este taxón. Recuerden que va a ser en una sola categoría. Muy bien, la sistemática fenética, ¿la puedes leer, por favor, Marta? Sistemática fenética. Esta escuela se basa en cuantificar rasgos de similitud de caracteres entre distintos organismos, desechando toda apreciación subjetiva y cualitativa. Generalmente los científicos enumeran estos caracteres en computadoras para luego hacer la comparación. R. Sokay y P. Smith, década del 60. Son los principales científicos seguidores de esta escuela. Sí, aquí algo importante, son similitud de caracteres, o sea, que tienen ciertos rasgos físicos que se parecen. La sistemática evolutiva, Alexandra, ¿podrías leerla, por favor? Sistema evolutiva. Su objetivo es estudiar la diversidad de los seres vivos y de esta forma construir un sistema ordenado de clasificación de los organismos. Estas clasificaciones son un comienzo, hipótesis que luego son corroboradas con un trabajo de campo. Julian Huxley, uno de los dos fundadores en esta escuela que nace en los años 40. Bien, gracias. Esto es, recuerden que va a contemplar todo lo que es un ser vivo, ¿sale? Es lo que va a estar estudiando la sistemática evolutiva. Y Huxley, así más o menos lo pronuncian, está bien si lo quieren pronunciar Huxley o Huxley, es correcto. Es como que padre prácticamente de esto, ¿no? Padre no de que está padre, sino de que es el que seguimos, ¿no? Es muy interesante este autor, teórico, perdón. Y aquí tenemos ahora los tipos de taxonomía biológica. Así como tenemos escuelas sistemáticas, hay tipos de taxonomía. La taxonomía cladista, ¿la puedes leer, por favor, Eduardo? Taxonomía cladística. Es también denominada sistema filogenético. La clasificación en el interior de un grupo se basa en el conocimiento del árbol genealógico de este grupo. Se construye teniendo en cuenta solo las ramificaciones dicotómicas que traducen a los fenómenos de cladogénesis. Enning, 1950. Gracias. Aquí, ¿qué es esto? Recuerden que este árbol genealógico, si es dicotómico, va a ser hacia un lado y hacia otro, solamente. ¿Sale? Es una de las características de este tipo. Taxonomía evolutiva, ¿la puedes leer, por favor, Catherine? Taxonomía evolutiva. Al igual que la taxonomía cladística, se basa en la filogénesis, pero se diferencia de esta en que los taxones de rango mayor o igual a una especie son monofiléticos. Se considera monofilético si todas las especies que contiene derivan de una especie ancestral de taxón de rango superior, pero no es necesario que contenga todos. Bien, gracias. A ver, ¿qué nos está diciendo en esto? Recuerden que si es monofilético, que es de una sola especie, ¿sale? A eso se refiere. Va hacia esa sola ramificación, no va a abrir más. Bien, la taxonomía fenética, ¿la puedes leer, por favor, Marta? Taxonomía fenética. Se basa en agrupar los taxones de un cierto rango en taxones de base superiores, solo en función de su grado de semejanza. Esto implica una definición de grado de semejanza y técnica en estimación de esto. Sí, es la característica que va a tener cada uno de estos. Si tienen ciertas características similares, se va a hacer este tipo de taxonomía. Aquí vamos a tener un poquito más claro esto. Están las taxonomías, perdón, categoría de taxonomías. Y en este caso nosotros tenemos que va desde lo particular, la especie tal cual, hacia lo general que sería el dominio. Es de manera creciente. Supongamos, este es el punto central, o bueno, el más chiquito, y de ahí se va género, familia, orden, clase, filum, perdón, ajá.
reino de los tipos, filia, y tenemos dominio, ¿sale? Eso va a ser como que el orden que se va a seguir. En especie, ¿lo puedes leer, por favor, Alexandra? Especie. Una especie es un conjunto de organismos con características semejantes capaces de cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Por ejemplo, una mosca doméstica, mosca de mostica es una especie. Ok, aquí para tener un poquito más claro esta parte, nosotros entendemos que la clasificación de los seres vivos es por características celulares. A eso se refiere. Estructura de la membrana y la secuencia del ARN. Aquí un ejemplo, teníamos, no sé si se acuerdan, en el árbol de la vida, ay, se me va su Linneo, perdón. El ejemplo es la eucaria, que si recuerdan es la célula que nosotros estábamos estudiando. Bien, género. Eduardo, ¿lo puedes leer, por favor? Género. Las especies se agrupan en géneros. La especie Musca domestica está incluida junto con otras especies de caracteres semejantes en un taxón superior llamado género. En este caso, género Musca. Y muy bien. Es esto, es la división por naturaleza, que es en común tomando en cuenta los reinos. Puede ser animalia, plantae, fungi, protista, bacteria, arquea, y sus características y nutritivas se diferencia de los tejidos. Un ejemplo aquí puede ser tal cual lo que es animalia. Estamos hablando de un género animal, ¿sí? Familia, ¿lo puedes leer, por favor, Catherine? Familia, los géneros que se agrupan en familias. La mosca de los establos, Stomix, Plaxitrans, y la mosca doméstica, Musca doméstica, pertenecen a la misma familia, Musidos. Sí, así es. En este caso es la agrupación de seres vivos que comparten un mismo orden, comprenden una jerarquía con géneros de características similares. Eh, géneros de características similares, si ustedes recuerdan, por ejemplo, los caninos, nosotros ubicamos caninos como perros, ¿cierto? Pero el canino es tal cual como que el tipo de familia que va incluido el perro, por ejemplo, el lobo que nosotros estamos ubicando. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que justamente son los caninos. Muy bien, en orden, ¿lo puedes leer, por favor, Marta? Orden. Las familias con características semejantes se agrupan en órdenes. Las distintas familias de moscas y los mosquitos pertenecen al mismo orden. Dípteros. Sí, aquí es el conjunto de familias con características similares. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, los carnívoros. ¿Sí? Estos tienen ciertas características similares. ¿Cuáles? Que comen carne. ¿Sale? A eso se refiere. La clase, ¿la puedes leer, por favor, Alexandra? Clase. Los órdenes se agrupan en clases. Las moscas y las mariposas pertenecen a la misma clase en insectos. Exacto. Es esta clasificación por semejanza. ¿Y cuál es esta semejanza? Que no es como que esto mismo en familia y eso. En semejanza, por ejemplo, tenemos a los mamíferos. Su característica, ¿cuál es? ¿Sí ustedes recuerdan? ¿Qué hace un mamífero que sea mamífero? La forma en que nace. Ok, ¿qué más? Hay algo. ¿Saben, jóvenes, cuál es? ¿No? Y no se vale googlear, ¿eh? Ok, a ver, la característica es que son organismos que poseen mamas. ¿Y qué es esto? ¿Para qué la tienen? Para alimentar a las crías. A eso se refiere esto. Y bueno, aquí ya viene una parte como rara, ¿no? Porque dicen como por ejemplo, un perro tiene mamas, ¿no? Es raro, pero es una característica. Entonces ahí viene este tipo de, de clase, ¿no? Es algo complicado a lo mejor de entenderlo.
Filium o tipo y división. ¿La puedes leer, por favor, Eduardo? Filum o tipo de división. Las clases de animales se agrupan en distintos tipos o filos. Filum, plural y fila. Las moscas y los cangrejos pertenecen al filum Arthropodos. En vegetales no se habla de filum, sino de división. Sí, ahí viene este tipo de ejemplo. Por ejemplo, si se dieron cuenta, nos está diciendo que es una clase de animal. A eso se refiere, es una clase de animal. La planta, ¿por qué no es un filium? No es una clase de animal. A eso como que lo tenemos así, como característica, como característica. Acuérdense mucho de eso. Y es eso, es la clasificación de acuerdo al sistema de organización. Y un ejemplo puede ser los organismos vertebrados. Es un animal, o los animales, algunos son vertebrados. Entonces ahí viene esta parte, ¿no? Del filium o tipo y división. Ok. Reino, los tipos o filia. ¿Lo puedes leer, por favor, Edgar? Se agrupan en reinos. Las moscas y las focas pertenecen al mismo reino animal. Sí, bueno, aquí nos está diciendo, las moscas y las focas tienen el mismo reino. ¿Cuál es el animal? A eso se refiere. Por ejemplo, un tipo de reino que nosotros ubicamos es el de los pingüinos. Sí, ubican, ¿no? Que todos se mueven en grupos especiales. Así es prácticamente esto, o trabajan de cierta manera. Por ejemplo, las leonas también tienen ciertas características, que es como su reino, ¿no? Están ubicadas ¿para qué? Para cazar, conseguir la comida. Bien. El dominio, ¿lo puedes leer, por favor? Ay, Marta. Dominio, categoría con 3 taxones: arqueas, arcae, bacterias en sentido restringido, bacteria, y eucariontes, eucaria. La mosca pertenece al dominio de los eucariontes, eucaria. Sí, así es. Y es esto lo que decíamos, son ciertas características y tenemos esta base que es la eucaria. Bien, hasta aquí sería esto. Con esto concluimos sistemática y taxonomía. Les decía, vamos a seguir en la siguiente sesión en relación a la biodiversidad. Voy a dejar de grabar, jóvenes.